Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Siempre es un gozo y un privilegio juntarnos, reunirnos alrededor de la palabra de Dios para conocer más, para recibir de ella y para poderla compartir. Vamos a orar, mis amados. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, reconocemos que necesitamos conocerte más y crecer en tu conocimiento, caminar tomados de tu mano, conociendo todo lo que es el reino de Dios, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos que nos hables en esta tarde. Usa mis labios y usa los corazones de mis hermanos y que juntos, Señor, tomados de la mano, podamos caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a seguir con nuestro hermoso estudio acerca de Juan el Bautista. Estamos en Mateo, capítulo 11, en el versículo 10. Y dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista fue el antecesor del Mesías, el heraldo, el verdadero heraldo, porque es heraldo del verdadero rey. Cuando Dios escogió a una persona para proceder y proclamar la venida del Mesías, no escogió a un rey, no escogió a ninguna persona de poder o de influencia o de fama, escogió a un simple hombre y lo llamó a predicar la venida del Mesías. Esto transmite un mensaje poderoso. El reino de Dios no está basado en la pompa y en el poder terrenal. Está basado en el Espíritu de Dios y en el poder de Dios. No fue traído por manos de hombre, sino por la mano de Dios. De modo que el reino de Dios es duradero, eterno. No es un reino transitorio que eventualmente dejará de ser. Damos gracias a Dios por ello, pero yo quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Y quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué interesante, mis amados, qué interesante lo que dice Mateo capítulo 3 en el versículo 1. Es muy, muy interesante, mis amados. Tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice. Este era Juan el Bautista. Estaba en Judea, en el desierto. Y realmente no es desierto como nosotros lo hemos visto en las películas o conocemos el desierto de Sahara en las películas o en los libros. No era tan inhóspito, pero no era tan desolado como otros desiertos. Era como una provincia. Cuanto menos hay 6 ciudades alrededor de ese desierto. Probablemente comunidades o viñas pequeñas. Y fue en esta zona del país, el desierto de Judea, donde apareció con su clamor, pidiendo arrepentimiento. El largamente esperado del Mesías había llegado. ¿Saben qué, amados? Dios utiliza el desierto, lugares de quietud, para preparar y lanzar el ministerio de los hombres. Dios te está preparando
Y la quietud es esencial. En el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La meditación es esencial. Así que Juan se preparó en esa zona de Judea, en esa provincia desértica, pero hermosa, es un lugar bonito. Entonces, tenemos que entender que tú y yo como cristianos nunca estamos solos. No importa cuán escondidos nos encontremos, Dios está ahí. Aún el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El Señor siempre está, Él siempre te va a hablar, siempre se va a revelar, se va a manifestar a sí mismo a ti. Donde están los creyentes, Él te va a utilizar en el lugar como testigo de su nombre. El Evangelio comenzó en un desierto, no en una sinagoga, no en un templo, ni en una iglesia. Comenzó en el desierto. Dios tiene un lugar de servicio para cada creyente. El lugar de Juan era el desierto. El de Cristo en las ciudades, en las sinagogas, en los campos, en el río. El Señor Jesús ministraba en todos lados. Tú y yo como cristianos debemos de testificar y predicar el reino de Dios. ¿Saben qué? El mensaje de Juan cumplía la profecía. ¿Saben ustedes que habían pasado 400 años que no se había levantado un profeta? El último profeta fue Malaquías. Así que cuando Juan comenzó a predicar, causó un impacto tremendo, mis amados. Juan predicó el evangelio a todos, tanto al público en general como a los religiosos. Nadie quedó excluido. Su mensaje incluyó 3 puntos. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso es lo que dice ahí en el capítulo 3:2 de Mateo, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es tan importante, porque sin arrepentimiento no podemos entrar, no podemos ver el reino de Dios. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. Hay mucha diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. A veces hacemos algo malo, causamos un pecado y tenemos: ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Ay, mejor no lo hubiera hecho. Eso es remordimiento. Pero eso no te acerca al reino de Dios. Tiene que haber un dolor y decir: no lo vuelvo a hacer. Tengo que cambiar de vida. Hay un arrepentimiento. Y el segundo punto es: el reino de los cielos está cerca. El Mesías ya llegó. El Mesías ya está aquí. El reino de los cielos ha llegado. El reino, el soberano Señor ha llegado. Su venida ya está aquí. Lo hemos esperado por milenios y ya está aquí, es lo que estaba diciendo. El reino es del Señor. El reino es del cielo. El reino de los cielos. Tenemos que entender eso, mis amados. Tenemos que entender el mensaje de Juan el Bautista. Tenemos que entenderlos. Dice Mateo 25, 34 y 35, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Mateo 5, 3 también. Tenemos que entender. En Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos que predicar, mis amados. El tercer punto es preparar el camino del Señor. Tú y yo tenemos que preparar el camino para que la gente lo conozca. Ora por la persona que quieres compartirle. Ora por la gente a la que le vas a compartir. Que el Señor prepare su corazón. Que prepare el camino
Era el clamor del profeta. La justicia del hombre es inadecuada. Nadie podemos salvarnos por nosotros mismos. El mundo actual es inadecuado. La vida del hombre ha preparado para el Señor es inadecuada. Tenemos que conocer. Para eso Dios te levanta a ti y me levanta a mí. Que seamos sus siervos, sus testigos, sus profetas. Cada creyente es escogido por Dios. Cada creyente podemos compartir. Dios te escogió y te ordenó ir a predicar el Evangelio. Tenemos que entender, la predicación tiene que ser dirigida a la gente, a ti, tú dirigirla a otro, ese otro a otro, y así ir compartiendo que el reino de los cielos ha llegado, que ya no hay tiempo que perder. El Mesías está por llegar la segunda vez. Tiene que ser una predicación, un mensaje afirmativo, autoritativo y positivo. El Evangelio no está para que discutamos. La palabra de Dios no se discute. El Evangelio es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios, mis amados. Tenemos que entender eso, que es la verdad de Dios. Su mensaje de Juan el Bautista fue de un profeta. Vestía y comía como profeta. Fíjense cómo dice en Levíticos 11:22. Esto comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Y en Segundo de Reyes 1:8, hablando de Elías, dice: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías tisbita. Es Elías tisbita. Por eso es que el Señor dijo que Elías vendría de nuevo. Pero no podía venir. Él había muerto, estaba en el cielo. Pero vino Juan el Bautista. Tenemos que entender, el mensaje de Juan el Bautista fue fructífero. La gente se arrepentía. Ellos confesaban sus pecados. Tenemos que entender eso. Y nosotros tenemos que compartir eso, mis amados. Qué bendición, qué testimonio, qué ejemplo nos dejó Juan el Bautista. Un ejemplo precioso de obediencia, de disciplina, de predicar el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso mensaje que nos has dado en esta tarde. Abre nuestros oídos y nuestro espíritu para recibirlo. Que cada uno de nosotros somos llamados, Señor, a levantar el nombre tuyo y a predicar el arrepentimiento y proclamar que la segunda venida del Señor está cerca, que es tan poco el tiempo que nos queda, que no perdamos el tiempo, Señor. Gracias, Padre, en tu precioso nombre, Padre. Señor, te pedimos por todos los enfermos. Te pedimos, Señor, los que están en los hospitales, levántalos, sánalos. Nuevamente pedimos por el pastor Víctor García, Señor. Bendecimos también al pastor Enrique Clavillina, Señor, allá en Aguascalientes, con todas esas alergias. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por nuestras iglesias, que podamos ir, que ya quitemos ese temor a ir, Padre, que podamos ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Gracias por recibirnos. Los esperamos al rato, a las 7, en el culto de media semana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.